Gracia y paz del Señor sea para con cada uno de ustedes en esta tarde. Bien, hermanos, estamos reunidos en esta tarde aquí por la gracia del Señor. Amén. Y les invito a que podamos tener abierta nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, por favor. Y me acompañan, vamos a leer este pasaje. Hoy, queridos hermanos, comenzamos una nueva serie de estudios, ¿verdad? Como ustedes saben, el domingo pasado finalizamos el libro, la epístola a los Efesios. Hoy comenzamos una nueva serie y esta nueva serie se titula Una iglesia fiel. ¿Cómo es el título de la nueva serie que iniciamos? Una iglesia fiel. No se olviden, hermanos, a lo largo de este tiempo y por el tiempo que el Señor nos permita, vamos a estudiar entonces acerca de la iglesia de Cristo. Y hoy el tema entonces es la iglesia de Cristo. Una iglesia fiel. Y con la ayuda del Espíritu Santo y ustedes también, hermanos, con la atención, quiero que por favor abramos nuestras Biblias en Mateo 16, versos 13 al 20. Y vamos a leer entonces esta porción de la palabra de Dios. Dice así la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías o algunos de los profetas. Él entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Oramos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu trono de la gracia. Y Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en esta tarde. Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes, Señor, en la exposición en el día de hoy de esta enseñanza. Y con respecto a esta nueva serie que iniciamos, Señor, pedimos tu ayuda, Padre. Haznos entender, Señor, que somos tu iglesia,
y como tal debemos de ser fiel a ti, Señor. Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo lograremos, Padre, todo esto. Y hoy, Señor, abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, para que podamos escuchar con atención y atesorar en nuestros corazones esta enseñanza, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia fiel. Toda la escritura, queridos hermanos, es inspirada por Dios. Por tanto, toda ella es la palabra de Dios. Toda la escritura, toda la Biblia es la palabra de Dios y está inspirada por Dios. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios es única, es perfecta y es inerrante. O sea, no hay yerros, no hay errores en ella. Es necesario estudiarla para poder alcanzar la madurez espiritual, para llegar a ser perfectos, para llegar a ser aptos, enteramente preparados para toda buena obra. Vamos a mirar 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice aquí la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Aquí está el propósito, aquí está plasmado el propósito por el cual tú y yo debemos de estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos llama a ser creyentes maduros espirituales. Amén. No a que seamos creyentes inmaduros. Dios a nadie salva para que sea inmaduro. Es más, nos llama para que seamos creyentes maduros. Cuando un creyente no crece espiritualmente, está en un estado de infantilismo espiritual y fácilmente es desorientado de la fe. Y esto, al ser desorientado de la fe, por no crecer espiritualmente, lo distancia de la madurez a la que somos llamados. Dice Efesios, que ya hemos estudiado en el capítulo 4, vamos a mirarlo nuevamente para recordar. Efesios en el capítulo 4, versos 13 en adelante. O sea, a partir del 12 vamos a leer. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos, a nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, hermanos, tiene que ser edificado. Y se edifica por medio de la palabra de Dios, creciendo espiritualmente. Verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias
las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén, hermanos. Entonces, hoy al iniciar esta nueva serie, vamos a iniciar también un nuevo estudio de un libro. Los libros que tenemos en la Biblia, queridos hermanos, no fueron escritos para contarnos eventos que tuvieron lugar hace muchos años, sino que los libros que están escritos en la Biblia que tú y yo tenemos fueron escritos para enseñarnos por medio de lo que en él o en ellos están escritos. Amén, hermanos. La Biblia que tú y yo tenemos no es un libro de historias, no es tanto un manual de información, sino más bien de formación. No la estudiamos para saber más, la estudiamos para poder vivir más y mejor en Cristo. Cuando estudiamos un texto, debemos acompañarlo con mucha oración, queridos hermanos, pidiendo la ayuda del Señor y la fuerza espiritual para poner en práctica sus enseñanzas. Amén. Porque de nada sirve que leamos o estudiemos la Biblia y no pidamos al Espíritu Santo la ayuda para ponerla en práctica, hermanos. Amén. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, tú y yo, debemos de preguntarnos, ¿qué quiere Dios decirme a través de su palabra? No te olvides de hacerte esta pregunta cada vez que vas a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios decirme a través de este texto, a través de esta palabra? Entonces, hoy, mis queridos hermanos, comenzamos a estudiar un nuevo libro en la Biblia, y es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mirando los evangelios que tenemos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, que son 4, encontramos el inicio del cristianismo a través de la persona de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 16, que es el texto que hemos leído recién, y otra vez les pido por favor, sean tan amables de acompañarme. Jesús dijo en Mateo 16, en el verso 18, y presten atención: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabras de Jesús, palabras de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús, queridos hermanos, al decir estas palabras, al decir esta frase, no se estaba refiriendo a Pedro, que era con quien hablaba. La roca a la que Jesús se refiere acá, sobre la cual Él va a edificar su iglesia, no es Pedro, sino es la respuesta que Pedro dio a las palabras, a la pregunta de Jesús. Se refería a la gran verdad que acaba de pronunciar Pedro en el versículo 16, donde dice: tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Cristo, hermanos, es el término asignado a Jesús en griego. Y Mesías es el término asignado a Jesús en hebreo. Y ambos, tanto Cristo como Mesías, significa el ungido. Entonces lo que Pedro dijo en el versículo 16 es: tú eres el ungido, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y efectivamente, queridos hermanos que estamos aquí reunidos en esta tarde y aquellos que nos ven a través de la internet, efectivamente sobre esa roca, sobre esa verdad, está edificada la iglesia de Cristo. Y exactamente el libro de los Hechos es el libro que relata esta verdad hecha realidad, hermanos. Porque Jesús, como ustedes ven aquí en los evangelios, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, tenemos, verá, los pasajes paralelos que Jesús está diciendo a Pedro y a todos sus discípulos, a la iglesia en general: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, Hechos, el libro que hoy comenzamos a estudiar, relata este acontecimiento hecho realidad: la iglesia de Cristo formándose, hermanos. En este libro que ahora comenzaremos a estudiar, veremos cómo la iglesia de Cristo comenzó a ser edificada sobre dicha roca bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Luego Jesús agregó a las respuestas de Pedro, que fue en nombre de los demás discípulos que allí estaban reunidos: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto significa, o esto quiere decir, hermanos, las puertas del Hades se refiere al imperio de la muerte. El imperio de la muerte, eso es lo que significa las puertas del Hades, el imperio de la muerte. Y el imperio de la muerte no prevalecerán contra ellas. Y esta palabra prevalecerán quiere decir no tendrán poder sobre ella. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que no va a tener poder sobre la iglesia, hermanos? El imperio de la muerte. Todo lo que es las tinieblas, queridos hermanos, no tendrá poder sobre la iglesia. Queridos hermanos de la fe en Cristo, no hay ningún otro libro en toda la Biblia como este que hoy comenzamos a estudiar. Ciertamente tenemos en el Antiguo Testamento los libros históricos, pero ninguno de los libros históricos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ninguno de ellos tiene la particularidad que tiene este libro de los Hechos. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan contienen en todos sus textos las promesas hechas por Jesús a sus discípulos. Si nosotros leyéramos o leemos, verá, los 4 evangelios, vamos a encontrar las promesas que Jesús hizo a sus discípulos y por consiguiente a la iglesia. Y aquí en el libro de Hechos vemos cumplidas todas y cada una de aquellas promesas dichas
por Cristo. Algunos de ellos quiero mencionarles, queridos hermanos, porque como les dije, necesitamos estudiar la Biblia. Y empezamos ahora estudiando el libro de Hechos. Entonces necesitamos conocer todo lo que es el libro de Hechos para que luego podamos comenzar a estudiar versículo por versículo nuevamente. Jesús en los evangelios había hecho promesas a sus discípulos. Por ejemplo, tenemos la promesa que Él enviará a su Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermanos? En Hechos vemos cumplida esta promesa. Vemos también la promesa que la presencia del Espíritu Santo en las vidas de aquellos que creen va a conllevar poder y autoridad. Amén, hermanos. También vemos que las promesas que Jesús les hizo a sus discípulos en los evangelios, que ellos harían milagros por medio de la gracia. Y vamos a ver efectivamente los milagros que Dios hizo a través de los discípulos en este libro. También vemos como ejemplo la promesa en la gran comisión que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan? En Juan decía, ahora estoy con ustedes, pero luego estaré en ustedes. Y se refería a su Espíritu Santo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios cierran sus relatos con la resurrección de Cristo. ¿Se han dado cuenta? La mayoría, o sea, todos los 4 evangelios terminan con el relato de la resurrección de Cristo. En el libro de Hechos vemos corroborados absolutamente esta realidad de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la prueba más convincente de la misión divina que Él tuvo, y eso vamos a verlo en el libro de Hechos. Ahora, sabemos que Jesús fue a la cruz en el Calvario, Él fue al madero, Él entregó su vida por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Él murió, Él entregó su vida por ti y por mí. Esa muerte tendría que haber sido para nosotros, pero Él sobre su cuerpo cargó el castigo del pecado y Él sufrió por nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabe la iglesia? ¿Cómo sabes tú, mi hermano, que si al Padre, si a Dios Padre le agradó el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Cómo podemos tener la certeza que Dios se agradó con ese sacrificio de Cristo por los pecadores? Pues sencillamente, queridos hermanos, la prueba de que Dios aceptó su sacrificio es que lo resucitó al tercer día, como estaba escrito en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Si Dios no hubiera aceptado el sacrificio de Jesús, Dios no lo hubiera resucitado. Pero Dios lo resucitó, hermanos, al tercer día, conforme a la Escritura. También vemos en los evangelios que Cristo había dicho a sus discípulos: ustedes me serán testigos. ¿Se acuerdan? Y en el libro de Hechos presenta a los discípulos dando testimonio de Él, a cada uno de ellos dando testimonio de Él. En los evangelios también Jesús hablaba a sus discípulos acerca de las violentas persecuciones
de la que serían objeto sus seguidores por predicar la verdad, por predicar el evangelio. ¿Dijo o no dijo Jesús estas cosas, hermanos? Claro que lo dijo. Verá que sufrirán persecuciones, verá, y que ellos serían objeto de toda clase de sufrimientos y de tribulaciones por predicar la verdad, por predicar el evangelio. Y en el libro de Hechos vemos, hermanos, cumplidas todas estas advertencias que Jesús hizo a sus discípulos. Vemos que algunos de ellos murieron al final, veremos que murieron crucificados, unos de cabeza para abajo, otros murieron a filo de espada, otros fueron decapitados, otros fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros fueron muertos de diferentes maneras, queridos hermanos, por predicar el evangelio. Juan, aquel discípulo amado, es el único que murió prácticamente de muerte natural, diríamos, ¿verdad? Al estar confinado en la isla de Patmos, él solo allí fue enviado como castigo. También en los evangelios Jesús hablaba a sus discípulos de la seguridad que Él les daría por medio de la gracia, así como el consuelo y la fortaleza todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí o no, hermanos? Mateo 28 y los demás evangelios al final relatan esta promesa. En el libro de Hechos nosotros vemos reflejada esta realidad de la gracia en la vida de los apóstoles y en la vida de cada uno de sus seguidores, que Cristo, verá, les había dado la seguridad, el consuelo y la fortaleza a pesar de las tribulaciones en las que estaban hasta el fin del mundo. Y eso es todavía hasta hoy día y será hasta el día que Jesús regrese a buscar a su iglesia. Este libro, hermanos, que nos toca empezar a estudiar a partir de hoy, este libro de Hechos recoge la última página de una dispensación y abre la primera página en la historia de la dispensación actual. Dispensación significa tiempo en el cual Dios obra de una manera. Hay varias dispensaciones a lo largo de toda la historia de la humanidad, hermanos. Y entonces el libro de Hechos cierra una página, termina con vamos a decir, con los evangelios, verá, una página de la dispensación, y a partir de Hechos comienza una nueva, la primera página de la dispensación actual, que es la dispensación de la iglesia, sería por así decirlo. Por todo eso, queridos hermanos, al libro de Hechos se le puede llamar el libro bisagra. ¿Saben lo que es la bisagra? ¿Dónde se utiliza la bisagra? En las puertas, generalmente, también en las ventanas, ¿verdad? Pero básicamente en las puertas. Una puerta es para cerrar y para abrir, ¿verdad? Entonces, al libro de Hechos se lo considera, ¿verdad?, el libro bisagra, ya que cierra, como dije, el periodo del Antiguo Testamento y abre el periodo del Nuevo Testamento, que es la dispensación de la iglesia en toda su real dimensión. Ahora, una nota muy importante aquí. ¿Por qué Hechos es el que cierra, verá, el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento, puesto que el Nuevo Testamento comienza en Mateo, ¿verdad? Sencillamente, hermanos, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque son escritos del Nuevo Testamento, todo su contexto pertenece
al Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Todo lo que habla los evangelios, su contexto pertenece al Antiguo Testamento. Y a partir de Hechos, en realidad, se cumple realmente la era cristiana, queridos hermanos. Entonces, la iglesia, escuchen bien, la iglesia es el propósito de Dios para esta dispensación. Nuestro tema de la serie, hermanos, es una iglesia fiel. Estamos llamados a ser una iglesia fiel. A lo largo de todas estas enseñanzas veremos que hay muchas iglesias, hermanos. Muchas iglesias. Pero la única iglesia es la iglesia de Cristo. Y esa debe ser fiel, hermanos. Amén. Hechos es el libro que une los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, con el nacimiento de la iglesia cristiana. Hechos es el libro que une entonces estos 4 evangelios con la formación, con la fundación de la primera iglesia cristiana. Los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos muestra cómo fue concebido este cuerpo que es la iglesia. Dice la palabra del Señor en los evangelios: somos miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. La iglesia, queridos hermanos, se forma al creer una persona en Jesús, el Mesías, el Cristo, como su Señor y Salvador por medio de la fe. Beshen Yeshua Had Hamashiach. La iglesia es formada cuando una persona deposita toda su fe y su confianza en Cristo. Allí es formada la iglesia. Hechos nos muestra cómo fue dado a luz la iglesia. Sabemos nosotros que en lo natural, cuando una criatura nace, decimos, verá, que la mamá da a luz, ¿verdad? Un hijo en este caso. Así también, por medio del libro de Hechos, vemos cómo fue dado a luz la iglesia. Y hermanos, veremos aquí que la iglesia fue dado a luz, o sea, la iglesia nació efectivamente, realmente, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió en Pentecostés. El nacimiento de la iglesia es o fue en el descenso del Espíritu Santo. Y Hechos también nos muestra cómo comenzó la iglesia a dar sus primeros pasos. Jerusalén, luego Judea, después Samaria y finalmente el mundo greco-romano hasta llegar a lo último de la tierra. Y eso continúa hasta nuestros días. Hechos es la vida de la iglesia cristiana, queridos hermanos. Es la iglesia de Cristo relatada, el libro de Hechos. Hechos es la extensión del evangelio que originalmente fue para los judíos, pero que luego fue para los gentiles, o sea, nosotros. Eso es Hechos. Hechos también cuenta por qué la primera iglesia comienza en Asia Occidental y cómo es que la primera congregación de aquella iglesia está compuesta por judíos y cómo es, verá, que con el tiempo
llega a ser predominantemente formada por gentiles. Hechos, el libro de Hechos, recoge en sus páginas, queridos hermanos, el nacimiento, la vida, la actuación, la organización y el desarrollo de la iglesia de Cristo. Como dije, hay una sola iglesia. ¿Cuántas iglesias hay, hermanos? Una sola iglesia, y es la iglesia de Cristo. Y repito, la iglesia de Cristo, que somos tú y yo, estamos llamados a ser fiel. Una iglesia fiel. Si no es fiel, no es iglesia. Sencillamente no es iglesia si no es fiel. Si no es fiel la iglesia, será un centro de actividades. Escuchen bien, hermanos. Si la iglesia no es fiel a Cristo, será un centro de actividades, pero nunca será una iglesia. A lo sumo, a través de las actividades que desarrolla, ese centro de actividades será un centro de entretenimiento, donde lo único que cuentan son chistes. Muchos de los problemas que hoy día inquietan a las iglesias, hermanos, al grupo de hermanos congregados, muchos problemas. ¿Por qué hay denominaciones que lo único que hacen es dividir o separar el cuerpo de Cristo? Muchos de los problemas que hoy día inquietan a las congregaciones provienen, queridos hermanos, de haber olvidado el estudio de este libro que se llama el libro de los Hechos. Y muchos de los problemas que hoy tienen las congregaciones vienen o provienen de no querer aplicar sus enseñanzas bíblicamente. Y en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Hechos veremos, queridos hermanos, a lo largo de todo este tiempo, aquello, ¿verdad?, que muchos han tomado para crear sus propias doctrinas humanas y de hombres. No son doctrinas bíblicas. No está aplicada la palabra de Dios correctamente como debe ser. ¿Por qué? Porque los pastores, los líderes de las congregaciones no se toman el tiempo para estudiar la Biblia, hermanos. No se toman el tiempo para escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde se escribió el texto? Por eso hay problemas, hermanos, en las congregaciones. Por eso hay dificultades, por eso hay divisiones, por eso hay bautistas, por eso hay pentecostales, por eso hay metodistas, por eso hay libres, por eso hay anglicanos, por eso hay independientes y así muchas otras denominaciones puedo nombrar. Pero hermanos, es porque no nos hemos detenido a estudiar la Biblia. Y enseñamos erróneamente. Se enseña la Biblia erróneamente. Se enseña doctrinas humanas. Se enseñan lo que uno quiere decir y no se escudriña realmente la Biblia. Hechos, el libro de Hechos, además contiene, hermanos,
lo que es la ética cristiana que tanta falta le hace a las congregaciones. Hablar y poner en práctica la ética cristiana. El libro de Hechos también contiene el relato de cómo vivían los cristianos en los orígenes de la iglesia. El libro de Hechos enseña el respeto reverente que debe haber en cada congregación, en la congregación fiel, hermanos. El libro de Hechos también instruye acerca de la disciplina divina sobre el pecado del creyente. Hechos, el libro narra lo que hizo Cristo desde el momento que resucitó hasta el momento que ascendió a los cielos. El libro de Hechos muestra el único ministerio de la iglesia, queridos hermanos. El libro de Hechos muestra el único ministerio que tiene la iglesia fiel, y es la de predicar la palabra de Dios, de predicar el evangelio y nada más. ¿Escucharon bien? La iglesia fiel, la iglesia que es de Cristo, el único ministerio que tiene es predicar la palabra de Dios, el evangelio, y nada más. Y ustedes me pueden decir, y pastor, el ministerio de tal cosa, y 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 el ministerio de tal cosa que tienen allá, allá y allá. No es bíblico, hermanos. La iglesia, el único ministerio que tiene es predicar la palabra de Dios. Le moleste a quien le moleste. El libro de Hechos habla del cumplimiento de la gran comisión. ¿Se acuerdan? Mateo 28, de repente, o Marcos 15. Id y haced discípulos a todas las naciones. Hasta ese momento no lo estaban haciendo. Eso era el mandato de Jesús. Id a todo el mundo y predicad el evangelio, enseñándoles a todos a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Enseñándoles, todavía no estaban enseñando, tenían que enseñar todas las cosas que os he mandado. Y ¿saben qué, hermanos? La mayoría de las congregaciones enseñan otros mandamientos que no son los que Jesús dejó a la iglesia para que pudiéramos enseñar. Y luego Jesús agregó, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los siglos. El libro de Hechos entonces habla del cumplimiento de la gran comisión. Pero esta gran comisión, queridos hermanos, más tarde y aún en nuestros días se convirtió en la gran omisión. Los líderes evangélicos se encargaron de quitar la C, la letra C, la gran comisión, ¿verdad? Y los líderes evangélicos se encargaron de quitar la C y se convirtió en la gran omisión. Hoy enseñan preceptos, hoy enseñan mandamientos de hombres desde el púlpito, hermanos. No enseñan la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a haber comisión? Ciertamente hacen esa comisión, ¿verdad? Pero lo único que están formando son nuevamente líderes débiles, niños espirituales, que luego viene la persecución, vienen las dificultades y caen
Y luego le dicen, pero tú no tienes fe, por eso estás así. Tú estás en pecado, por eso estás así. Mentira, diablo, hermanos. Doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. El libro de Hechos habla también acerca de la obra misionera y su verdadero enfoque bíblico. Conocemos una iglesia en el tiempo que estuvimos en Ciudad del Este, donde se aprovechaba, hermanos, esta iglesia del ministerio, entre comillas, ¿verdad? Ministerio de cárcel, ministerio de niños de la calle, ministerio de, ¿cómo era esto que andan por la calle? Mendigos, ministerio de mendigos. Y hasta un día, ¿verdad? A través de quien les habla, llegaron hasta un hogar de niños donde estaban niños con SIDA, hermanos, ¿verdad? Y aquella congregación se fue a sacar fotos y sacaba fotos y pedía que aquellos que hacían estos ministerios de cárcel, de niños, de mendigos, de prostitutas, de travestis, que sacaran fotos. Y nosotros ciegos sacábamos fotos y nos alegrábamos cuando nuestros líderes nos decían, qué bueno, qué linda esta foto, esto sí es ministerio. Pero ¿saben qué, hermanos? Con esas fotos enviaban al extranjero y pedían dinero, hermanos. Porque la iglesia en la cual supuestamente nosotros estábamos realmente era un centro, no era iglesia, era una fundación, hermanos. Y recogían, ¿verdad? Situaciones, eventos, fotos, ¿verdad? Y con eso lucraban, hermano. Esa no es iglesia, querido hermano. Ni para el pasaje siquiera nos daban. Y nosotros, ¿verdad? A través de todo el trabajo que la iglesia hacía, ellos se llenaban los bolsillos, hermano. Vivían en camionetas de lujo, último modelo, casas con todas las comodidades, ¿verdad? Y ni qué decir, ¿verdad? Cómo se mantenían. Hechos, el libro de Hechos, habla de la predicación de Pablo en Roma, queridos hermanos. Habla de la predicación de Pedro, donde 3,000 personas se convirtieron de una sola vez. Cierto, eran judíos que ya venían escuchando a Jesús a lo largo de todos los años, pero a través de la predicación ahí de Pedro se convirtieron 3,000 personas. El libro de Hechos habla del esparcimiento de la iglesia por causa de la persecución. ¿Se acuerdan? Relata el martirio de Esteban, ¿verdad? El libro de Hechos habla de la oposición que se incrementaba en contra del evangelio. El libro de Hechos habla del crecimiento gradual que fue teniendo la iglesia. En Hechos, la iglesia, queridos hermanos, comienza con 120 personas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Estas 120 personas con la cual comienza la iglesia cristiana estaban reunidas en el aposento alto. El aposento alto fue el lugar donde Jesús tomó la última cena con sus discípulos. ¿Se acuerdan? Las buenas nuevas de la resurrección de Jesús primeramente fueron dadas a los judíos, porque era para los judíos, ¿verdad? Estas buenas nuevas. Pero más tarde, luego con la venida del Espíritu Santo, que está relatado en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, y aquí quiero mencionar algo ya de antemano. La venida del Espíritu Santo, hermanos, es un hecho irrepetible. ¿Quieres que te diga otra vez?
irrepetible. ¿Qué significa irrepetible? Que nunca más volverá a suceder de la forma en que aconteció en el libro ahí que relata Hechos capítulo 2. Ciertamente esa fue la venida del Espíritu Santo, la primera vez que descendió sobre la iglesia. Y a partir de allí el Espíritu Santo viene a la vida de cada persona que se arrepiente genuinamente de sus pecados, se convierte genuinamente a Cristo, decide dejar la vida de pecado que está llevando para ser parte entonces obedientemente y fielmente del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amén, hermanos. Muchos nos han engañado, hermanos, y también a ustedes, llevando a encuentros a creyentes y engañándoles, diciéndoles: sé lleno del Espíritu Santo. Mentira, hermanos. Y se utiliza este pasaje de Hechos capítulo 2, 1 al 4, ¿verdad? Erróneamente, para enseñar algo que no es así, hermanos. Y luego más adelante habla del famoso, ¿verdad? El hecho de ser verdaderamente lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, que tienes que hablar en lenguas. No es la interpretación, hermanos. Por eso prepárate. Quiero pedirte en esta noche que a partir de hoy tomes tu Biblia y comiences conmigo a estudiar, a leer el libro de Hechos. Efesios, yo había pedido que leamos 50 veces los 6 capítulos. Hechos de los Apóstoles, que tiene 29 capítulos, 28 capítulos. Hechos de los Apóstoles, que tiene 28 capítulos, 5 veces más de lo que es Efesios, ¿verdad? Les voy a pedir, hermanos, que podamos leer nada más y nada menos, si es posible, a lo largo de todo este tiempo, 30 veces, como mínimo, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho por delante. Apaga tu televisor, desconecta tu internet, deja a un lado tu Facebook, déjalo. Deja tus momentos de ocio y toma tu Biblia. Toma tu Biblia y léelo. Si es posible con tu cónyuge, si es posible con tus hijos, y si no es posible, por lo menos vos solo, vos sola. Pero les pido, hermanos, urge, queridos hermanos, que leamos y estudiemos la palabra de Dios para poder aplicar lo que aquí está correctamente, para aplicar todas estas enseñanzas bíblicas a nuestras vidas. Entonces, la venida del Espíritu Santo que relata Hechos capítulo 2 es un hecho irrepetible. El Espíritu Santo, quien vino sobre los seguidores de Jesús que estaban en el aposento alto, estos fueron investidos de poder. Investidos significa capacitados de poder. Pero ¿qué clase de poder? No es aquel ya tengo el poder que decía He-Man, ¿verdad? No se refiere a esa clase de poder. Se refiere, hermanos, a la capacidad de poder, ¿verdad?, predicar, de poder enseñar, de poder dar testimonio de Cristo, así como tenemos en la Biblia ordenado, hermanos. Amén.
Ellos entonces, aquellos que vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron investidos de poder, capacitados, ellos dieron testimonio de forma valiente ante todo aquel que quiso escuchar el mensaje de la resurrección de Jesús. Aquel mensaje fue, aquel mensaje es y aquel mensaje seguirá siendo el mensaje capaz de cambiar y de transformar vidas humanas. Amén, hermanos. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es poder de Dios, queridos hermanos. Ese es el mensaje que Cristo quiere que nosotros entreguemos. La iglesia, hermanos, y las veces que menciono la iglesia a lo largo de todo este estudio, que no sé cuánto tiempo será. Efesios casi fue un año. El próximo domingo va a ser un año que hemos iniciado Efesios, ¿verdad? Entonces imagínense 28 capítulos, ¿verdad? Entonces, cada vez que me refiero a la palabra iglesia o digo la palabra iglesia, quiero que tú tengas ya en mente que me estoy refiriendo a una iglesia fiel. No a cualquier iglesia, hermanos. ¿Están conmigo? Amén. Muy bien. Entonces, la iglesia viene a ser el resultado de la predicación del evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Te repito otra vez. La iglesia, nosotros, vos y yo, venimos a ser el resultado de la predicación de Cristo. No el resultado de hablar barrabasidades. ¿Puedo decir esta palabra? ¿Cómo? Barrabasadas. No el resultado de hablar barrabasadas desde los púlpitos, hermanos. La iglesia está formada o es el resultado de la predicación de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Mensaje ciertamente con el cual podemos llegar a hombres y mujeres quienes por medio de su fe en Jesucristo son salvos de la ira de Dios por el pecado, hermanos. Cuando hablamos de salvación, bíblicamente hablando, estamos hablando que somos salvos de la ira de Dios por el pecado. Ira que se manifiesta en la condenación eterna en el infierno por no creer en aquel a quien Dios envió, hermanos. Ahí la ira de Dios se manifestará, enviando al infierno, ¿verdad?, a los que no creen en Cristo como su Señor y Salvador. Escuchen, hermanos. No podemos llamar iglesia. No podemos llamar iglesia a aquellos auditorios donde congregan a cientos de personas para escuchar a un charlatán, a embusteros, a falsos pastores irreverentes, amadores de sí mismos, blasfemos, que convierten la gracia del Señor en fuentes de ganancias. Esas no son iglesias. La iglesia, hermanos, está llamada a ser fiel. Fiel a la palabra de Dios. Amén. No fiel a un hombre que está aquí al frente con traje, corbata, con anillos de oro,
con traje que vale $1,500, zapatos que valen $800. La iglesia no está llamada a ser fiel a ningún hombre. La iglesia está llamada a ser fiel a la palabra de Dios, hermanos, a Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Algo cierto en todos estos lugares que no son iglesias, esas personas que están allí y aquellos que lo escuchan y aquellos que lo siguen ya tienen su recompensa. En el libro de Hechos, hermanos, la persona principal en todo el libro de Hechos no es algunos de los apóstoles. ¿Cómo se llama el libro? Miren un poco, Hechos de los Apóstoles se llama el libro, ¿verdad? Pero la persona principal en todo el libro no es algunos de los apóstoles, sino es aquel que mueve, que envía, capacita y gobierna todo el ministerio y vida de la iglesia local. Dios, el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Dios, el Espíritu Santo, es la persona principal en el libro de Hechos de los Apóstoles. Su presencia en cada una de nuestras vidas, la presencia de Dios, el Espíritu Santo en ti y en mí, nos da poder, nos orienta, nos guía, nos capacita y conduce nuestros pasos por las sendas que el Señor preparó para que anduviéramos, llevando de esta manera a cabo los propósitos de Dios, cual es alcanzar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Es imposible vivir la vida cristiana abundante si dejamos de lado al Espíritu Santo de Dios. Imposible vivir la vida cristiana abundante, la llenura del Espíritu Santo, como dicen algunos. Hechos de los Apóstoles. El autor de este libro, su redactor humano fue Lucas, un médico, quien también escribió su primer tratado, el relato evangélico que lleva su nombre, Evangelio de Lucas. ¿Lo conoces? Muy bien. En el Evangelio de Lucas, escuchen bien, narra los hechos de Jesucristo, los actos de Jesucristo. Lucas narra en su primer tratado, en su primer evangelio. Entonces, el Evangelio de Lucas relata lo que Jesús comenzó a hacer. ¿De quién habla Lucas, hermanos? De Jesucristo. ¿De qué es lo que habla de él? Lo que él comenzó a hacer. Y estoy hablando su vida, ministerio, pasión, muerte y resurrección. En el libro de Hechos, el mismo autor, Lucas, su segundo tratado, él narra los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Dicho de otra manera, lo que Jesús continuó haciendo por medio de los apóstoles. ¿Qué relata Lucas?
lo que Jesús comenzó a hacer y a decir. ¿Qué relata Hechos? Lo que Jesús continuó haciendo después que Él ascendió a los cielos, cuando ya envió al Espíritu Santo a través de la vida de los apóstoles, ¿verdad? Lucas fue un testigo ocular de muchos de los acontecimientos registrados en Hechos. Lucas presenció, hermanos, la mayoría de los relatos que está en Hechos. Lucas presenció, él vio. Y a medida que él iba viendo, él estaba escribiendo, él estaba anotando. Lucas probablemente falleció a mediados del año 80 después de Cristo, probablemente. La fecha de escritura del libro de Hechos fue escrito entre el año 61 y el año 63 después de Cristo. El periodo de tiempo que abarca Hechos en todo su relato es de aproximadamente 29 años. O sea, desde la ascensión de Jesús a los cielos, año 33 después de Cristo, hasta el final del encarcelamiento de Pablo en la prisión de Roma, año 62 después de Cristo aproximadamente. El lugar donde se escribió Hechos, el libro de Hechos. Hechos se escribió en el tramo de Jerusalén a Roma, una distancia, hermanos, de cientos de kilómetros. Posiblemente fue escrito en Cesarea o en Roma mismo. Destinatario es a quien es enviada la carta. Destinatario, Teófilo, y con él a todos los cristianos gentiles, o sea, nosotros, la iglesia hoy. Este destinatario, escuchen bien, hermanos, Teófilo, significa amado por Dios. ¿Qué significa Teófilo? Amado por Dios. Teófilo posiblemente era un gentil de alta posición social. Lucas, quiero que vayamos por favor al libro de Lucas, capítulo 1. Y también en Lucas, capítulo 1. Primero vamos a leer Lucas 1. Lucas 1, verso 3. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Vieron aquí? Oh excelentísimo Teófilo, dice, ¿verdad? Entonces, en Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, y se refiere al Evangelio de Lucas, que es el primer tratado. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios,
y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y realmente 10 días después verá la presencia, el descenso del Espíritu Santo. Bueno, Teófilo entonces significa amado por Dios. Mencioné que Teófilo posiblemente era un gentil de alta posición social. Lucas lo saluda: oh excelentísimo Teófilo. Excelentísimo. Este saludo, queridos hermanos, era un saludo que se le daba a una persona que tenía, o sea, este saludo era un título, verá, que se le daba a los oficiales romanos de alto rango. Entonces, evidentemente, posiblemente Teófilo haya sido un alto oficial romano con un rango muy alto, ¿verdad? Ahora, lo interesante, hermanos, es que nada más se sabe de este Teófilo en toda la Biblia, hermanos. A Teófilo lo menciona Lucas solamente en el libro de Lucas 1:3 que hemos leído, y también en Hechos 1:4. Nada más habla la Biblia de este Teófilo. ¿Por qué será, hermanos? En ningún lado encontramos, ni en los comentarios podemos encontrar más acerca de este Teófilo. Teófilo posiblemente era un amigo personal de Lucas, a quien quería ganar para Cristo, o quizás era un nuevo cristiano, y aquí Lucas lo escribe, esta carta, verá, este tratado, para ayudar a este nuevo cristiano a que se afirmara en la fe. Ahora, escucha con atención, querido hermano, querida hermana. Lo cierto y lo concreto es que este libro de Hechos se escribió dirigiéndose a Teófilo, y a través de Teófilo a nosotros los gentiles, la iglesia. Lo cierto y lo concreto es que se escribió este libro por inspiración divina. Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a Lucas a escribir tanto su primer tratado, el Evangelio de Lucas, como su segundo tratado, el libro de Hechos. Inspirado fue escrito, mi hermano, para ti y para mí. Teófilo, hermanos, aquí te representa a ti y me representa a mí. ¿Por qué digo esto? Porque tú, como hijo o hija de Dios, ¿quién eres? Amado por Dios. ¿Sí o no, hermanos? Y Teófilo significa amado por Dios. Y tú, mi hermana, tú, mi hermano, eres amado por Dios. Amén. Por eso eres fiel a Dios, porque eres amado por Dios. Entonces, aquí Teófilo representa a vos y me representa a mí, representa a la iglesia. Fue escrito para la iglesia, queridos hermanos, para vos y para mí y para tu instrucción, para mí y para tu enseñanza, para mí y para tu exhortación. Está escrito el libro de Hechos. El título, y estoy terminando,
Hechos de los Apóstoles. Es la descripción que hace el libro en cuanto a los hechos, en cuanto a los actos de los apóstoles bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Algo interesante, los manuscritos originales griegos no lo titulan Hechos de los Apóstoles. ¿Saben cómo lo titulan? Sencillamente, Hechos. En griego, los manuscritos griegos originales sencillamente dicen Hechos. Entonces, muchas traducciones añaden de los apóstoles y una de ellas es la Reina Valera. Aunque es conocido con este nombre, Hechos de los Apóstoles, es conocido con este nombre, más bien debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo a través de la vida de los apóstoles. Este es el nombre correcto que debería ser a este libro. ¿Por qué, hermanos? Porque es Dios mismo quien estableció, quien dirigió y quien actuó a través de ellos para la fundación, para la formación de la primera iglesia cristiana. Lucas comienza el relato de Hechos donde terminó su relato del evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Lucas. Hechos es la historia de los apóstoles, pero no de todos los apóstoles, sino solo de Pedro y de Pablo. Pedro, el apóstol de la circuncisión, el apóstol a los judíos, y Pablo, el apóstol a los gentiles. En los capítulos 1 hasta el 12, veremos cuando estudiamos, habla de Pedro, de Jacobo y Juan, que son los tres únicos apóstoles de los 12 que estuvieron con Jesús, que habla el libro de Hechos. ¿No te parece raro? ¿Quiénes fueron Pedro, Jacobo y Juan en los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué pasó con ellos? Con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quiénes eran ellos? De entre los 12 discípulos de Jesús, ¿quiénes eran Pedro, Jacobo y Juan? Fueron los más íntimos de Jesús. Son aquellos que Jesús los llevó hasta el monte de la transfiguración y se transfiguró delante de ellos. Jesús se le mostró a ellos tres en toda su deidad, hermanos. Ellos pudieron verle a Jesús divinamente. Y Hechos relata realmente en los capítulos 1 al 12 la vida de Pedro, de Jacobo y Juan. Jacobo es Santiago, dicho de otra manera. Y en los capítulos 13 hasta el 28 habla de Pablo, que fue Saulo en un tiempo, ¿verdad? Luego se convirtió y se llamó, Dios le cambió a su nombre de Pablo, ¿verdad? Entonces, en los capítulos 13 al 28, Pablo junto a Bernabé, junto a Silas y muchos otros colaboradores, vamos a ver todo el trabajo, el ministerio que ellos desarrollaron. Hechos también menciona, como dije, a Esteban, menciona a Felipe. Y así como su título lo dice, Hechos habla de hechos, no solo de ideas o palabras, sino actos, hechos verídicos. Amén. Los apóstoles, todos ellos, los 12, Matías incluido después de la muerte de Judas, 12 y luego 13 con Pablo, ¿verdad? Los apóstoles eran hombres activos y eran hombres esforzados.
Y aunque se hicieron milagros a través de ellos, lo hicieron en el poder del Espíritu Santo. Lucas fue amigo cercano de Pablo y fiel compañero de viajes y médico personal de él. Estuvo con Pablo tanto en su ministerio como en sus sufrimientos. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11, Pablo va a escribir allí en uno de sus momentos más dolorosos, estando en la prisión en Roma. En uno de aquellos momentos más tristes quizás de la vida de Pablo, él va a escribir allí, y quiero que me acompañen ustedes, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Aquí Pablo le está dando instrucciones personales a Timoteo. Y en el verso 11 él le dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y dice en la Biblia textual, la versión textual, el mismo pasaje: Lucas es el único que está conmigo en estos momentos. Hermanos, el libro de Hechos nos ayuda a entender todas las epístolas del Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo a la iglesia. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Al finalizar, quiero que presten atención a este pequeño video en este momento, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, en esta noche, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra, Padre Celestial, es, Señor, inspirada por ti y es útil, Señor, para toda buena obra en cada uno de nosotros. Pues nos ayuda, Señor, a ser perfectos, a ser aptos, enteramente preparados para toda buena obra. Señor, pedimos tu ayuda a lo largo de este tiempo que vamos a estar estudiando la historia de la iglesia de Cristo, una iglesia fiel. Y Señor, ayúdanos cada semana a extraer de ella, Padre Celestial, la enseñanza, y que tu Espíritu Santo, Señor, lo aplique a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, la iglesia te pertenece a ti. Nuestras vidas te pertenecen a ti. Y en esta noche, Señor, damos toda gloria, honra, majestad, dominio a ti, Señor. A ti, Padre, y al Cordero que está sentado al lado tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. ¿Tienes? Presten atención, por favor, a este video. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham
quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús.